voy a leer la semblanza del doctor Gustavo Martínez Valdés. Él es doctor en investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México. También es profesor titular de tiempo completo en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y actualmente es director de la revista Estudios Políticos, editada por el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor Gustavo. Adelante con su presentación, por favor. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo, y yo también haré lo mismo que hizo Carlos Luis de compartirles mi pantalla. Entonces, ahí está. Espero que la presentación se pueda ver bien. Bueno, entonces comienzo. Gracias por el tiempo, gracias por dejar por este espacio. Gracias al Observatorio Legislativo. También agradezco la participación del doctor Carlos Luis Sánchez y sobre todo agradezco la participación de los asistentes virtuales. Ojalá que puedan hacer preguntas o sobre todo que estas presentaciones sean de interés. El objetivo que busco en esta presentación es referir a algunos elementos importantes al momento de revisar datos provenientes de una encuesta, ya sea preelectoral o encuesta de salida. Y yo me voy a centrar con mayor detenimiento en una reflexión sobre la importancia del muestreo, y también hablaré del error muestral o el error que tienen las muestras, y esto es como algo importante al momento de interpretar los datos provenientes de las encuestas. Por ejemplo, voy a poner esto. El punto de partida es, tenemos elecciones hoy en el Estado de México y en Coahuila, y por ejemplo en el Estado de México las encuestas en general le dan unos porcentajes de intención de voto elevados a la candidata de Morena. Por ejemplo, esta campaña que se llama CE Research le da 49%, y a la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD le dan una intención de voto del 33%. Estos son resultados del 25 de abril. Este es lo que usualmente nos presentan en los medios de comunicación, en las redes sociales, algo así como un periodismo de hipódromo le llaman, o carrera de caballos. ¿Quién va a la cabeza, quién va detrás y por cuánto? Pero lo interesante, lo más importante al revisar esos datos es lo que está detrás. Usualmente lo que está detrás es la metodología, cómo se levantó esa información. Por ejemplo, de lo que nos decía el doctor Carlos Luis, se elabora un cuestionario, y ahora la pregunta es, ¿ese cuestionario a quién se le aplicó? Por ejemplo, Campaign and Research hizo 400 llamadas telefónicas robotizadas a casa-hogar en números seleccionados al azar dentro del Estado de México. Esto es a casas, y dentro de las casas, una vez que llamaban, pues a ver quién levantaba el teléfono para contestar, fuese un abuelito, una abuelita, un niño, una niña, un joven, un adulto, padre de familia, o cualquiera podía contestar y podía responder. Algo importante que refieren es, por ejemplo, el nivel de confiabilidad o el nivel de confianza, que es del 95%, y un margen de error de 4.9%. Estos son los datos que son importantes en algún momento intentar entender que las encuestas no son datos precisos, sino que son datos probabilísticos, y estos elementos nos dan clave para ello. Ese es un poco de lo que intentaré hablar el día de hoy. Otro ejemplo, por ejemplo, hay una compañía que se llama Massive Caller, que también intentó medir la intención al voto para la gubernatura, para el mismo caso. Vean el fraseo, dice: el 4 de junio se elegirá gobernador en el Estado de México. Si fueran las elecciones, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? Y aquí en esta le dan una intención de voto a 43% de las menciones a la candidata morenista, y a la candidata priista el 36%. Ahora, lo interesante es que las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de robot en grabaciones, enviadas a hogares y que son contestadas por propios investigador. Las llamadas se realizaron de forma aleatoria a fin de que sean representativas, pero ¿representativas de qué? De las casas, de las personas que contestaron, si los que contestaron eran hombres, mujeres, qué edades, eso nunca queda claro.
Por ejemplo, algo interesante que aquí dicen es que hay una frecuencia no respuesta del 0%, pero una tasa de rechazo del 95%, o sea, 95% rechazó esas llamadas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y un último ejemplo es, por ejemplo, el de Demoscopía Digital. Elaboró una encuesta para el Estado de México, la elaboró el día 10 de abril. Ellos miden, le dan con esta pregunta: si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador del Estado de México, ¿por cuál candidato, partido, alianza, coalición votaría usted? A la coalición morenista le dan 51% y a la coalición encabezada por el PRI el 30%. Pero vean que también el fraseo es diferente. Aquí vean el fraseo y ven el de Massive Caller y también el de Campaign and Election Research. ¿Por quién planea votar usted en el proceso electoral del 4 de junio? Al final de cuentas, el fraseo no es lo mismo y eso de alguna manera también nos dice que las respuestas no necesariamente van a ser iguales. Y aquí también nos da su metodología. Por ejemplo, aquí se puede resaltar que se levantó una muestra representativa con 1,000 ciudadanos del Estado de México. Ciudadano quiere decir que son mayores de 18 años, pero por ejemplo, el doctor Carlos Luis refería: ¿quién nos interesa encuestar? ¿Una persona que es mayor de 18 años o que es mayor de 18 años y está registrado en el padrón, o que es mayor de 18 años, está en el padrón y tiene su credencial para votar y en ese sentido va a votar? ¿Quién nos interesa? Entonces, aquí solo les interesa que tengan más de 18 años. Asumen un muestreo aleatorio simple, con un margen de error de más o menos 3.8 y un nivel de confianza del 95%. Bueno, eso es lo que vemos, eso es lo que nos dicen, y un poco también algunas compañías nos dejan ver más o menos cómo fue que construyeron los datos, los datos que tienen entre manos. Ahora, la duda general es: ¿las encuestas mienten o las encuestas son imprecisas? Y otra cosa, las encuestas no sirven para estimar resultados electorales, y esto lo refiero en el sentido de que ninguna de las tres ejemplos que les acabo de poner, ninguno marca que tenga la misma intención de voto uno de los candidatos. Incluso las dos candidatas que están compitiendo, ninguna tiene en estas mediciones la misma intención de voto. ¿Por qué? Porque nos están mintiendo, porque el mecanismo es impreciso o porque no sirven. Y en ese sentido, ¿por qué las encuestas no llegan a los mismos resultados si se obtienen al final de cuentas de la misma población, asumiendo que le están preguntando a los mexiquenses? Pero dentro de los mexiquenses, para las elecciones, hay muchos tipos de población. Bueno, ¿cómo sería una encuesta ideal? Una encuesta, eso sería que el encuestador que aplica la encuesta cuente con experiencia adecuada. Otra, que el cuestionario no induzca respuestas, esto es, que esté diseñado de tal manera que permita recopilar la respuesta sincera. La otra, lo ideal sería que la muestra sea representativa de la población. Para eso tiene que ser una muestra probabilística, y no todas lo son. Tercero, se espera que el margen de error muestral sea pequeño. Esto es, el error inherente que tienen todas estas muestras como mecanismos de recolección. Ese error inherente se espera que sea pequeño. En ese sentido, se busca que las estimaciones sean precisas, que tengan amplio poder explicativo y que la tasa de no respuesta sea baja. Si recuerdan, por ejemplo, Massive Caller tiene una tasa de rechazo del 95%. Eso no es bajo. Y finalmente se desea que sean lo más actuales posibles para medir la intención del voto. ¿Qué es lo que tenemos entre manos? ¿Qué es lo que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, con lo que tienen también a su disposición los candidatos, los partidos, etcétera, etcétera? Pues resulta que hay una gran variedad de encuestadores, de empresas que hacen encuestas. Unas son más serias que otras, unas tienen más expertise que otras. Y eso es lo que hay. También tenemos muchas poblaciones a analizar. A veces nos interesa lo que opinan los habitantes, a veces nos interesa lo que opinan los ciudadanos o ciudadanos por región, pero a veces también nos interesa lo que digan los electores que están registrados en el padrón, no solo que sean mayores de 18 años, o aparte, o por otro lado, no solo nos interesan los electores, sino que nos interesan las personas que sabemos que muy probablemente van a votar, porque no todo el que tenga una credencial del INE necesariamente va a salir a votar. Entonces son poblaciones diferentes que tienen opiniones de alguna manera diferentes.
También hoy lo que tenemos en gran medida son muestras no probabilísticas, son ejercicios de sondeo, pero no necesariamente encuestas representativas. Muchas veces los cuestionarios son inconsistentes y esto hace que no necesariamente sean fáciles de comparar. Muchos tienen márgenes de error variables, varían sus márgenes de error aún en sus propias mediciones. Usualmente la tasa de no respuesta está por arriba del 20%, eso hace que los resultados se vuelvan también imprecisos. Y muchas veces las empresas deciden sacrificar la calidad de sus datos, de sus estimaciones, con el fin de que sean datos actuales. Entonces, los periodos de tiempo para levantar datos son muy cortos. Eso hace también que la tasa de rechazo aumente. Bueno, en términos de tips, por ejemplo, ¿qué elementos debemos tener en cuenta como consumidores de encuestas para evaluar qué es lo que nos están diciendo? Bueno, dos autores, Traugott y Labracas, por ejemplo, referían que algunos elementos claves al revisar una encuesta es preguntarse quién la patrocina, quién puso el dinero. La otra es quién condujo la encuesta. ¿Fue una casa encuestadora seria, con expertise, o es alguien nuevo en el negocio, o es alguien que lo hace desde el ámbito académico, o lo hace una consultoría privada para un candidato en específico? Hay que evaluarlo. También hay que evaluar el nivel de detalle con que se realizó. Hay que revisar las preguntas, cómo están redactadas para saber si son comparables, si llegan a los mismos resultados. También hay que preguntarse quiénes fueron los encuestados, a quiénes se les aplicó la encuesta. En sexto lugar, hay que tener en cuenta cómo se elaboró el muestreo y, por último, en qué fecha se realizó la encuesta. Estos son algunos elementos que ellos dan como sugerencias para tomar en cuenta, y yo me centraré en la parte del muestreo. El muestreo siempre es muy importante porque a partir del muestreo es que se construye, valga la redundancia, eso que se llama la muestra. Y la muestra son dos cosas. Uno es cuántas personas se desea entrevistar, y la otra es cómo seleccionamos a esas personas que van a ser entrevistadas. Eso es muy importante porque al final de cuentas también puede implicar el tamaño del error que vamos a ver o la variación en los resultados. El dilema que siempre tienen entre manos los encuestadores es, ok, yo tengo dinero para hacer una encuesta, pero las encuestas nunca son baratas. ¿Cómo asigno ese dinero? Uno, tanto para construir la muestra y a la vez al construir la muestra recopilar la mayor cantidad de respuestas posibles. El reto que siempre tiene enfrente el encuestador es que hay una relación negativa entre el número de personas a entrevistar y la extensión de la entrevista. Usualmente, si se desea entrevistar a muchas personas, se corre el riesgo de que la extensión de la entrevista tienda a ser corto. La situación ideal es tener muestras grandes y que tengan muchas respuestas y en ese sentido sean representativas, pero usualmente lo que vemos en los medios de comunicación o los reportes de las muestras o de las encuestas es que se trabaja con muestras medianas y que tienen un gran problema de no respuesta, y en ese sentido no necesariamente son representativas o solo de algunos sectores poblacionales. En ese sentido, pues siempre hay que preguntarse qué es una muestra representativa y qué no es una muestra representativa. La muestra representativa es aquella que de alguna manera equipara bien con las distintas características demográficas de la población, así como su conducta y actitudes, pero el chiste es, ¿y eso cómo se construye? Cómo se construye una muestra representativa, y eso tiene mucho que ver con lo que refería el doctor Carlos Luis anteriormente, y tiene que ver con si la muestra fue recopilada de manera probabilística o es no probabilística. La idea es que las muestras probabilísticas sí tienden a ser representativas, pues al seleccionarse se evita cualquier sesgo humano consciente o inconsciente en el esquema de selección. Siempre hay sesgos que pueden incluirse desde el momento del diseño, y de alguna manera la selección probabilística nos ayuda a controlar esos sesgos. ¿Por qué es importante también tener en cuenta la idea de que si las muestras son probabilísticas? La idea de ello es que hay una ventaja muy importante de las muestras probabilísticas, y es que estas nos permiten calcular el tamaño del error
aleatorio contenido en los datos al momento de evaluar nuestras inferencias. Lo que quiere decir esto es que si utilizamos las reglas de la probabilidad para hacer la selección del muestreo, al utilizar la probabilidad también podemos utilizar otros elementos estadísticos con el fin de calcular esto, calcular el tamaño del error que tienen nuestros datos. Esto es, hay que partir siempre del supuesto de que las muestras, toda muestra tiene un tamaño de error inherente. El problema de las muestras no probabilísticas es que no se les puede calcular el tamaño del error y en ese sentido vamos a tener el problema de desconocer la precisión de los datos que nos están mostrando. Pero si estamos trabajando con muestras probabilísticas, entonces sí podemos medir el tamaño del error y tomarlo en cuenta al momento de evaluar los datos que estamos viendo en un reporte. Esto es, por ejemplo, si nos dicen que Delfina tiene una intención de voto del 51%, bueno, eso es la estimación. Y ahora, ¿cuánto error hay ahí? 51% más menos ¿cuánto? Y en ese sentido se vuelven más precisos las estimaciones. Bueno, eso es importante, pero por ejemplo, no sé si ustedes han visto, yo lo he visto esto en Instagram, hay este cuestionario, que se llama el Cuestionario Estado de México, abril 2023. Son cuestionarios que nos aparecen comúnmente en redes sociales y, por ejemplo, preguntan, ¿cómo te enteraste de esto? En Instagram, en Twitter, en Facebook, y entonces uno va seleccionando y va respondiendo el cuestionario, pero lo que quiero mostrarles es que esto no es una encuesta probabilística, esta es una encuesta que se llama autoadministrada. Esto es, la persona que tiene la aplicación abierta y ve esto, decide si quiere responderla o no, pero es porque le llegó sin ningún criterio de probabilidad antes, sencillamente les apareció porque alguien contrató anuncios en la red social, en este caso en Instagram, y se puso a rellenarlos, pero eso no quiere decir que detrás haya una probabilidad para seleccionar a los integrantes de la muestra. Más bien, los que responden son las personas que tienen el ánimo de responderlo, y usualmente quienes responden estos formularios son las personas más comprometidas con su partido o con su candidato. Bueno, dicho eso, hay que recordar que las muestras tienen siempre un error contenido. Esto se mide con algo que en términos más estrictos se llama el margen de error, y esto es al final de cuentas la diferencia probable entre los valores de una muestra y los valores de la población. La muestra es las personas a las que les aplicamos el cuestionario y la población es todas aquellas personas del territorio que nos interesa saber su opinión. Por ejemplo, si nos interesa saber la opinión de los electores probables, de las personas que creemos que sí van a ir a votar, nos interesan todos los electores del Estado de México, aplicándolo a este caso, pero trabajamos con una muestra de esos electores. Entonces, esta diferencia entre lo que ocurre en nuestra muestra con lo de la población, pues eso será el margen de error. Ahora, estos márgenes de error son importantes porque estos son los que nos ayudan a evaluar al final la precisión de los datos que vemos en nuestra encuesta. Por ejemplo, 3 elementos que se deben tomar en cuenta es el margen de error, el nivel de confianza, el tamaño de la muestra, pero yo me estoy centrando en el margen de error. Y como se me está acabando el tiempo, voy a adelantarme a esto, a mostrarles un poco para qué sirve pensar la existencia del error al momento de evaluar los resultados de una encuesta. Bueno, aquí lo que les estoy mostrando con esta gráfica son todas las encuestas que un gran número de encuestas que han venido reportando intención de voto para la elección de la gubernatura en el Estado de México desde enero hasta la fecha. Entonces, están ordenadas de manera cronológica, las que empezaron en enero, las que siguieron en febrero, las que siguieron en marzo, abril y hasta abril es lo más reciente. Los puntos rojos representan la intención de voto de la candidata priista, y mientras que los puntos en negro y unidos por las rectas azules representan la intención de voto de la candidata morenista. Lo que quiero mostrarles, uno, es cómo se ve cómo se ven estas gráficas, que usualmente son las que más nos refieren en los medios de comunicación.
El punto refiere el tamaño de la intención de voto. Por ejemplo, en enero, la intención de voto por la candidata morenista estaba alrededor del 40% y la candidata priista por arriba de como el 33%, y esto era en enero. Aquí nos muestran y usualmente con esto lo que quieren mostrarnos los medios de comunicación o los encuestadores es una tendencia, pero ojo, aquí no estamos viendo de qué tamaño es el error de las encuestas. Recuerden, todas las encuestas tienen un tamaño de error. Pero ahora les voy a mostrar otra gráfica. Y bueno, lo que quería mostrarles con esto es que la tendencia de la intención de voto por la candidata morenista es bastante fuerte, mientras que la intención de voto de la candidata priista pues está por debajo de eso. Pero ahora, esta es otra forma. Les estoy mostrando la misma gráfica, pero ahora lo que estoy haciendo es incluir los márgenes de error. Cada uno de los puntos es exactamente la reproducción de lo que ocurría en la gráfica anterior. Son las intenciones de voto medidas por las diversas encuestas que se han venido publicando. En los puntos en negro es la intención de voto de la candidata morenista, mientras que los puntos en rojo es la intención de voto de la candidata priista. Pero ahora lo que se muestra en esas rectas verticales que cruzan a cada uno de los puntos es lo que se le llama el margen de error. ¿Qué tanto error tienen las encuestas, las estimaciones? Y si unimos, y si vemos los márgenes de error, entonces vean que se traslapan, en varias encuestas se traslapan las líneas rojas con las líneas negras. Cuando ocurre ese traslape, lo que quiere decir es que estadísticamente no hay una diferencia importante entre el voto, entre la intención de voto de los candidatos, porque al final de cuentas, tomando en consideración el error de las encuestas, pues por ese error ocurren traslapes. Y no sé si alcanzan a ver, si se alcanza a distinguir, que lo que ha ocurrido es que hay muchas encuestas que tienen traslapes. Incluso al intentar comparar encuestas entre sí, por cuestión del muestreo y de su error, esos traslapes van a estar presentes y al estar presentes lo que nos está diciendo es que no hay una diferencia estadísticamente significativa que nos ayude a distinguir con claridad la intención de voto de un candidato respecto de otro. Y bueno, esta es mi reflexión sobre el error que contienen las encuestas. Perdón que me haya tomado mucho tiempo. Y para mi conclusión lo que quería decir es que las encuestas son instrumentos muy importantes para conocer a una población mediante estimaciones probabilísticas, pero son muy sensibles a los elementos de su diseño. Esto es, de alguna manera sí se pueden comparar las encuestas entre sí, pero depende de muchos elementos, específicamente el fraseo de las preguntas, el tamaño de la muestra y la población y el tiempo transcurrido entre las mediciones. Y finalmente mi reflexión más importante es que todas las encuestas contienen un error inherente, pero solo se puede medir cuando las encuestas son diseñadas de manera probabilística. Y los datos de una encuesta pueden contar una historia diferente si se integra el concepto del error inherente. Todas las encuestas nos cuentan una historia, pero no todos puedan leerla claramente. Y con eso termino mi participación. Sin más, les agradezco el tiempo. Muchas gracias, doctor Gustavo. Me encanta su reflexión de que cada encuesta es una historia. Y desde luego, pues, estas dos visiones nos ayudan no solamente a ver las encuestas como una herramienta de análisis, sino, con base en la estructura metodológica, sino también para razonar el voto ahorita en estos tiempos en el Estado de México.